Buen día, somos del programa de Ingeniería de Sistemas. Presentaremos el ACA sobre caída libre y lanzamiento vertical. Los integrantes son los siguientes: Diego Fernando Castañeda Cortés, Juan Camilo Burbano Carvajal, Julia Esperanza Soto Jiménez, todos con la misma ficha del programa Ingeniería de Sistemas. En esta presentación veremos la comprensión de la caída libre, que es la cual se trata de un concepto fundamental de la física, que describe el movimiento de un objeto a caída libre bajo la influencia de la gravedad. Este fenómeno resulta fundamental para comprender cómo los objetos se comportan cuando se dejan caer desde una altura sin ninguna resistencia del aire que interfiera. En este estudio examinaremos los profundos fundamentos teóricos de la caída libre. Analizaremos experimentos históricos y modernos que han profundizado nuestro conocimiento sobre este fenómeno y exploraremos algunas aplicaciones prácticas en las cuales se emplean los principios de la caída libre. En esta investigación se va a lograr la comprensión integral y de cómo, por qué los objetos caen y cómo esta información puede ser utilizada para resolver problemas del mundo real. Objetivo general: comprender los principios fundamentales, como la aceleración gravitacional, estudiar la constante gravitacional y cómo afecta el movimiento de los objetos en caída libre, cinemática de la caída, analizar las ecuaciones de movimiento que describen la velocidad y la posición de un objeto en caída libre, aplicar las leyes del movimiento, ecuaciones de la cinemática. Utiliza las fórmulas matemáticas para calcular el tiempo, la velocidad y la distancia de un objeto en caída libre. Modelado matemático: emplear modelos matemáticos para predecir y explicar el comportamiento de objetos en caída libre. Realizar y analizar experimentos controlados, diseñar y llevar a cabo experimentos para observar y medir la caída libre de objetos. Interpretación de datos: analizar los resultados y experimentales para verificar la teoría y los modelos matemáticos. Mi nombre es Juan Camilo Burbano Carvajal y como primer punto voy a dar a conocer el mapa conceptual. Cantidades físicas. Las cantidades físicas básicas incluyen masa, longitud, tiempo, intensidad de corriente eléctrica e intensidad luminosa. Sistema de unidades de medida, Sistema Internacional de Medidas y Sistema Inglés de Medidas. En el Sistema Internacional de Medidas, utilizado mundialmente, excepto en 3 países, unidades basadas en fenómenos físicos fundamentales. La unidad de masa, el kilogramo, definida por un prototipo, adaptada en la República Dominicana, en la Ley 1166-22 de 2012. Sistema Inglés de Medidas, usado en Estados Unidos y países con tradición británica. Ejemplos: productos de madera y tornillería. Relaciones exactas, como una yarda equivale a 0.9144 metros, una libra que equivale a 0.45359237 kilogramos. Factores de conversión: cambia la unidad de medida sin alterar el valor de la cantidad. Representa la equivalencia entre dos unidades de medida. Medida del tiempo: unidades, segundos, minutos, horas, semanas, meses, años. Ejemplo: un minuto equivale a 60 segundos.
y 1 hora a 60 minutos. Notación científica. Forma de escribir números grandes o pequeños de manera estándar. Ejemplo, 3.1 por 10 al cuadrado, que equivale a 310. Método científico. Características. Verificable, resultados replicables, objetivo, basado en hechos, sistemático, orden específico de pasos, progresivo, acumulación de conocimientos, falsibilidad, hipótesis refutables, pasos, observación, identificar un fenómeno, pregunta, formular una pregunta específica, hipótesis, proponer una explicación tentativa, experimentación, realizar experimentos para probar la hipótesis, análisis de datos, examinar los datos, conclusión, aceptar, rechazar o modificar la hipótesis, publicación, compartir resultados con la comunidad científica. Vectores. Segmento de recta en el espacio con dirección sentido. Expresan magnitudes vectoriales. En computación representa una lista de números, magnitudes escalares, determinadas por un número real y una unidad de medida. Ejemplo, la longitud, la masa, tiempo. Constantes, valor fijo una vez asignado. Variables, cambian constantemente durante un ejercicio. Magnitudes vectoriales. Necesidad de dirección e intensidad para ser determinadas. Ejemplo, velocidad, fuerza, aceleración. Suma de vectores. Vector suma, cálculo sumando componentes de cada vector. Producto escalar. Número resultante de multiplicar dos vectores. Producto vectorial. Vector resultante de multiplicar dos vectores perpendicular al plano formado. Movimiento de una dimensión, tales como el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme variado. En el movimiento rectilíneo uniforme, tales como la velocidad constante, trayectoria y recta. En el movimiento rectilíneo uniforme variado, tales como la aceleración constante y la trayectoria recta. Caída libre y lanzamiento vertical. Movimiento con aceleración de gravedad constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Movimiento en dos dimensiones, como lanzamiento horizontal, movimiento parabólico. Movimiento en eje X con velocidad inicial constante, trayectoria curva, conocida como parábola. Bueno, aquí tenemos un mapa conceptual destacando los conceptos clave de la caída libre. Tenemos primero, por definición, que es el movimiento de un objeto bajo la influencia exclusiva de la gravedad sin resistencia del aire. En ella tiene dos condiciones. Una que es la ausencia de la resistencia del aire, la otra, que es la segunda, movimiento vertical hacia abajo debido a la gravedad. En ellas tenemos unos conceptos claves que es la aceleración gravitacional,
que lo vamos a distinguir con un símbolo G, que es valor de 9.8 metros por segundo en la superficie de la Tierra. Y la otra constante para todos los objetos en caída libre. Tenemos también una velocidad inicial que generalmente tiene cero si el objeto se deja caer desde el reposo. Tenemos la fórmula de la velocidad final, que se va a representar con la letra V y que la fórmula es la siguiente. V igual raíz cuadrada de 2GH. También tenemos una fórmula de la caída que la vamos a representar con la forma T. T igual raíz cuadrada 2H sobre G. También tenemos la distancia de recorrida, que se va a representar como la H. Y la fórmula es la siguiente. Fórmula H igual 1 sobre 2 GT elevado a la 2. También tenemos unas gráficas asociadas, velocidad versus tiempo, que es una línea recta ascendente que indica un aumento constante en la velocidad debido a la aceleración gravitacional. Además tenemos una posición que es versus tiempo, que es una parábola que muestra el aumento de la distancia recorrida con el tiempo al cuadrado. Estas aplicaciones prácticas se han estado experimentando en la física con estudios de movimiento de objetos, análisis de fuerza, etc. También con la ingeniería y astronomía, en los cuales se utilizan los cálculos de las trayectorias, análisis y de impacto, diseño de paracaídas, exploración espacial, etc. También tenemos los ejemplos clásicos, que son los experimentos de Galileo, observación de la caída de objetos desde la Torre Pisa, fue uno de los más emblemáticos de Galileo. Y la otra que es prueba al vacío, que es caída de objetos en cámaras de vacío para eliminar la resistencia del aire. Espero que este mapa conceptual eh, nos ayude a comprender mejor los conceptos clave de la caída libre. Llegamos a una de las partes más divertidas de nuestro AC, la infografía. La metodología que damos al principio es sobre la Torre Pisa, donde Galileo supuestamente dejó caer dos esferas de diferente masa desde la Torre Pisa. Imagínense en ese plano donde él tira dos esferas y llegan al mismo tiempo. Interesante. Además, él no se quedó solamente con esa teoría, también fue a los planos inclinados, donde él estudió los movimientos de los objetos y midió el tiempo de caída. Al reducir la inclinación, ralentizó la caída y permitió mediciones más precisas. ¡Qué gran aporte! También tenemos la aceleración gravitacional, que comúnmente la vemos abreviada con la letra G, que es el valor aproximado. 9.8 metros por segundo en la superficie de la Tierra. También tuvimos unos desafíos a las ideas aristotélicas, donde contradijo la teoría de Aristóteles, que sostenía que los objetos más pesados caen más rápido. Imagínense ese plano, donde él tenía la razón. También teníamos la base para la mecánica clásica. En esta sentó las bases para el desarrollo de las leyes del movimiento de Newton. También, gracias a esto, nosotros tenemos unas aplicaciones modernas, que son experimentos de la caída libre en laboratorios educativos para ilustrar conceptos de la física y la tecnología, tal cual como lo vamos a presentar a continuación en nuestro laboratorio. Y tenemos por conclusión principal que la aceleración debida a la gravedad es constante y no depende de la masa del objeto.
Hola a todos. El ejercicio que traemos es un ejercicio de caída libre, un ejercicio a partir del cual utilizamos elementos que permitan medir la velocidad de un objeto en ese movimiento de caída libre. Y para este experimento utilizamos materiales reciclables, modelamos un huevos con un ejercicio que se utiliza mucho para ejercicios de velocidad que permita ver las líneas, donde pues también implementamos como un objeto en medición una pelota de tenis, una regla de 30 centímetros y pues un fondo al final blanco que permita visualizar fácilmente todo el movimiento desde inicio a fin. Así también pues lo hacemos en cámara lenta para pues mostrar y calcular muy bien cómo se comporta ese mismo movimiento. Con este punto claro, entonces ya procedemos a utilizar nuestra fórmula que sería velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Recordemos que en un movimiento donde se presenta un objeto de forma descendente, la gravedad es positiva porque va en el mismo sentido de la gravedad. Si, por el contrario, este se levantara, fuera una gravedad negativa. Para eso entonces utilizamos el signo positivo para la gravedad y pues esta se multiplica por el tiempo que como bien sabemos en el dato es de 1.2 segundos. Como tenemos una velocidad inicial de un objeto que parte de reposo y es cero, entonces pues solamente operamos en este caso el valor de la gravedad por el 1.2 segundos, lo que nos da en total una velocidad final de 11.76 metros sobre segundo. ¿Por qué sobre segundo? Porque se anula en este caso el metro cuadrado que está dividiendo contra el segundo del tiempo y por eso pues nos da solamente metros sobre segundo. Bueno, para esta segunda parte, como podemos ver bien en el ejercicio, hay varios momentos chéveres que presentan. Uno en el primer lanzamiento, un descenso, una caída libre de la pelota, donde pues al momento de terminar ya generamos y encontramos velocidad final de 11.76 metros sobre segundo. Sin embargo, para la segunda parte tenemos un rebote, donde la regla nos dice que logra unos 30 centímetros. Para este resultado en el rebote, el objetivo es encontrar cuál es la velocidad inicial. Entran dos términos importantes, tenemos aceleración, en este caso para poder aplicar la fórmula, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué es negativo? Porque vamos en contra de la gravedad. Y segundo, la altura que como bien sabemos se midió dentro del experimento 30 centímetros. Pasamos esta información a metros para poder hacer la conversión dentro de la fórmula que tenemos y pues tenemos 0,3 metros. En ese segundo movimiento de elevación vertical tenemos entonces con esta fórmula de velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la altura. Reemplazamos con, en este caso, pues 0 al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y ojo acá porque el menos se da porque es un movimiento en contra a la gravedad, por 0,3 metros, que es nuestra conversión de los 30 centímetros. Esta operación nos da en una tercera medida que 0 al cuadrado es igual a una velocidad inicial al cuadrado menos 5.88 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, porque arriba estamos multiplicando metro por metro. Y por último, pues este resultado al cuadrado, cuando despejamos la velocidad inicial, pues nos da que la raíz de este resultado es de aproximadamente 2.43 metros sobre segundo. Si continuamos con ese ejercicio, en el experimento se ve muy claramente que hay un segundo movimiento de descenso de caída libre, donde pues este tarda un segundo y con estos datos, velocidad inicial de partiendo de reposo en cero con un tiempo de un segundo, tenemos al final un resultado de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Acá la invitación es que lo realicen para comprobar la información. En conclusión, podemos decir la importancia de los sistemas de inferencia y de las leyes físicas para entender y predecir el comportamiento de los cuerpos en distintas condiciones. La física no solo ofrece un marco estructurado para describir fenómenos naturales, sino
también en impulsar la comprensión profunda de los principios de conversación y los mecanismos que rigen los movimientos, permitiendo la aplicación de estos principios en campos como la ingeniería y la tecnología.